Buenos alumnos, les habla el profesor Claudio Celada, profesor de literatura, y ahora vamos a centrarnos en el módulo 4. Pero antes de centrarnos en el módulo 4, la clase pasada habíamos visto el poema gauchesco Martín Fierro. Y bueno, vamos a hablar un poquito más de lo que estaba pasando. Se está desarrollando distintos movimientos literarios en la generación propia del Martín Fierro. Vamos a suponer que estamos hablando 1840, 1860, ¿sí? Módulo 4 en la generación del 80, ¿no? Bien, pero no nos adelantemos. Vamos a ir directamente a ver cómo se estaba viviendo en Buenos Aires en esa época y qué problemas se ocasionaban y cuáles no. Uno de los problemas que tiene la historia argentina, que es muy centralista, y se habla mucho de Buenos Aires, y muchas veces se olvida de las provincias. Entonces ese es un problema bastante particular, que tiene que ver con el unitarismo que siempre se llevó, que siempre se desarrolló en la Argentina, más allá de que en realidad unitarios y federales, los ganadores fueron los federales. Entonces ahí estamos hablando de Rosas, con un gobierno cercano al unitario, y que se olvidaba de sus pactos federales, aunque no era que se olvidaba. Él fue federal y siguió siendo federal, pero con una simpatía y con un respeto hacia el unitarismo. Eso determinó que ciertas cosas terminaran inadecuadamente. En esos momentos, piensen, Sarmiento era un soldado raso, Roca, la conquista del desierto, ¿sí? En la matanza de pobladores originarios, ¿sí? Si bien, como cuenta el Perito Moreno, los pobladores originarios eran muy salvajes, que eso lo refleja José Hernández en el libro, recuerden cuando yo les digo que en el libro de Martín Fierro hay una contraposición entre el gaucho y lo que opina del indio y lo que opina Martín Fierro. Martín Fierro tiene una posición más unitarista, sí, aunque era federal, más cercano a la capital, que trataba de mostrar que el indio era el malo y no el gaucho. Sin embargo, en la sociedad en la cual se estaba desarrollando la vida, era una sociedad más cercana al unitarismo, y eso hace que sea muy difícil escapar a los baluartes propios de una época, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está la lucha de un federal como Rosas para sobrevivir con un gobierno que en base está apoyado en cierto unitarismo propio que ya venía viviendo en Argentina. Bien, sobre todo esto, bueno, vamos a seguir hablando ahora en la generación del 80. Es importante que practiquen lo que es el Martín Fierro, lo revean, lean el libro 1, lean el libro 2, lo entiendan en un contexto, ¿sí? Vean las clases grabadas, como muchos, si quieren, pueden mirar el video de José Pablo Feynman, ¿sí? Lo ponen así, buscan José Pablo Feynman, el Martín Fierro, ¿sí? En YouTube, y le va a aparecer. Vamos a centrarnos ya en la generación del 80, porque si no se va a hacer demasiado tarde. La generación del 80 es la incursión de un grupo, de una élite político-cultural, ¿sí? Muy importante los avances culturales, y que es un gobierno de clase alta, un gobierno pensado por y para ciertas personas, que eso determinarían, ¿sí? Que muchas personas estaban fuera de esa línea, ¿sí? Hay muchos progresos, pero esos progresos no son progresos
ilimitados para una Argentina, sino que es para una vida más socialmente moderna, al estilo de lo que estamos viviendo ahora. Entonces se crea el Banco Nacional, se crea la Caja de Ahorros, se crea el Código Civil, el Código Penal, el Código Comercial, el Jardín Zoológico, el Jardín Botánico, el Banco Hipotecario. Es allí donde se dice que éramos el 7º país en el mundo. Los ingresos eran muy buenos para la clase trabajadora. Pero recuerden que todavía quedaban ciertos gauchos, que si lo pensamos, esto tiene que ver con el Martín Fierro en la segunda parte, que es el gaucho insertándose socialmente. Ese gaucho insertándose socialmente está medio por abajo de la línea de la pobreza. Mucha gente de Jujuy, Salta, Formosa, provincias bastante empobrecidas, ¿sí? Varias provincias habían quedado después de la guerra interna que hubo en el país, habían quedado muy empobrecidas. Piensen en la batalla del Chaco y la batalla de la Triple Alianza. Todo eso también trajo ganancias, pero ganancias para un sector de gente. El otro sector de gente quedaba, ¿sí?, desprotegida, digámoslo así, ¿sí? Entonces es una generación que tiene muchos logros y muchas cosas en contra. Eran literatos, eran gente de estudio, era gente de alto poder económico que llegaba y que trataba de aplicar las fórmulas que habían triunfado en Francia principalmente, en España o en Estados Unidos o en algunos países. Sin embargo, existe un autor que se llama Miguel Cané que escribe Juvenilla, ¿sí? Juvenilla es un tratado juvenil, es una novela de un chico que bien podría ser él, o sea, en esencia podría ser él, que es pupilo de un colegio, ¿sí?, y que vive en otras condiciones que las que se dicen que está viviendo el país. Ante esas realidades, bueno, Miguel Cané produce ese texto dándole una prioridad a el lugar incómodo donde sucedía la educación. Lo vamos a ver en el fragmento que está seleccionado. Pero no solo eso, sino también era un chico que no le interesaba mucho estudio, como muchos de ustedes será también, y que en ese momento el insertarse socialmente para ser de clase pudiente era bastante exigente. Bueno, fíjense, ¿no? Seguimos en la misma historia argentina una y otra vez, ¿no? Antes hablábamos del condenado social con el Martín Fierro y decíamos que el gaucho era un condenado social. Ahora hablamos de la dificultad de insertarse socialmente a una sociedad muy marcada, delimitada y con límites muy estrictos, para decirlo así. Bueno, y se complicaba bastante la mano, ¿no? Bien. Se llega a un derecho político. Las ideas que se tienden a copiar son las de la democracia norteamericana, ¿sí? La poesía gauchesca está todavía brillando, pero se produce la segunda generación romántica, la transición al modernismo, el modernismo y el clasicismo. Ya lo vamos a ver en la próxima clase. También se producen movimientos realistas y naturalistas en la novela y el cuento. Surgen grandes escritores como Eduardo Wilde, Lucio B. Mansilla, Lucio Vicente López, Miguel Cané. Fíjense, todos estos se dedican a la política. La política necesita de la literatura para convencer a la gente de que lo que se hace está bien, ¿sí? Ante esa realidad de que la gente escucha, lee, se
O sea, el argentino siempre que pudo se preocupó por un nivel cultural. Mientras en otras culturas eso no es muy interesante, en la Argentina tuvimos muy buen cine, tuvimos muy buen teatro, tuvimos grandes escritores. Entonces todo eso se desarrolla con cierta prestancia, ¿no? Donde el argentino presta atención al libro y a la vez se retroalimenta, ¿sí? El argentino de clase media alta, ¿sí? Recuerden que se podía votar, pero muchos estaban sucintos a lo que se decía en esas votaciones, ¿sí? No se podía votar a cualquiera, había una democracia muy sesgada, la mujer no podía votar, la democracia era bastante difícil en cuanto a lo que es el voto, ¿no? Estoy diciendo, porque había grandes poderes económicos que hacían que se votara por ciertas personas. Bueno, fíjense ahora también, ¿no? En cierto punto, los que llevaban a la marcha, los que reciben un sueldo del Estado, los que sí, son muchas cosas que se van retroalimentando, diría, ¿no? Como que no cambia nada, cambia un poquito la estructura o cambia un poco la forma en la cual se lo presenta, pero en realidad estamos ante la misma situación, ¿no? La situación de no poder ser libre con el voto, de tener que votar a cierto porque si no me sacan el plan o lo que fuera. Bueno, que lo estamos viendo, ¿no? Ahora, ¿no? El que tenía un plan o el que tenía un trabajo municipal o un trabajo en el gobierno, cosas por el estilo, fíjense la cantidad de despidos y todo. Bueno, ¿por qué? Porque se decidió votar distinto. Bueno, ahí surge la pregunta, ¿qué es lo que está bien, no? Seguir con lo mismo, no, bueno, pero la realidad es que el poblador original es el que está perdiendo. No estoy hablando del gaucho acá, porque ya en esta época el gaucho queda casi desclasado, sino el hombre de clase media baja, digamos, que lamentablemente está sucinto a lo que dicen las empresas, y las empresas si se quiebran, él no tiene más posibilidad de trabajar. Bueno, vamos a hablar un cachito de la literatura del periodo y nos vamos a concentrar en la comida, el texto de Miguel Cané, y vemos cómo se produce una crítica bastante fuerte, pero ahí hay un juego de la coherencia y de la cohesión, ¿sí? Fíjense, hay una especie de egocentrismo de él, porque escribe sobre él, sobre su niñez, y quiere mostrar qué mal que la estuvo pasando, ¿sí? Pero bueno, vamos a los metalenguajes, ¿sí? La ironía, ¿sí? Y el sentido humorístico en el texto, ¿sí? Que son los efectos de sentido que arma Miguel Cané para que el texto pueda decir un montón de cosas sin decirlos directamente, ¿sí? Entonces, esto de poder decir un montón de cosas sin decirlo totalmente, estamos hablando de un lenguaje connotativo y de un lenguaje denotativo. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Si yo dijera, descubrieron un tesoro hundido en el Río de la Plata. Descubrieron un tesoro hundido en el Río de la Plata. Es un texto que, si bien yo lo digo, ustedes ya lo entienden. No hay nada más para entender. Ahora, si yo dijera, mi ahijado es un tesoro, ¿sí? No es que tiene monedas de oro en la cara, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de forma denotativa, es decir algo que se entiende sin una alusión indirecta a otra cosa. Cuando hablamos de forma connotativa, ¿sí? La alusión a algo de gran valor no se refiere a una apreciación material, sino al comportamiento y a la forma de ser de la persona. O sea, no es que tiene monedas en la cara, ¿sí? Sino que encontrar un chico con estas cualidades en este mundo tan complicado es como encontrar un tesoro. ¿Se entiende? Bien.
entonces se produce un efecto de ironía, ¿sí? Un efecto de ironía, ¿qué quiere decir? Que el significado va más allá, ¿sí? Va más allá. En esa idea de el significado va más allá, si yo dijera, ese jugador es de madera, no significa que está jugando Pinocho, sino que significa que ese jugador no tiene las cualidades suficientes para integrar ese grupo. ¿Sí? Entonces, la función del efecto de sentido en la literatura. ¿Sí? Lo que se debe hacer, ¿sí?, es tratar de jugar con ese sentido para decir las cosas de una determinada manera. ¿Sí? Bien, bueno. Entonces estamos hablando de una denotación y de una connotación. La denotación es la capacidad del lenguaje de transmitir información sin agregarle ninguna referencia afectiva. No hay un cargo sobre la afectividad de lo que se dice, ¿sí? No hay un doble sentido, ni ningún agregado o cosas por el estilo. ¿Sí? Si yo digo otoño, ustedes pueden pensar connotativamente y decir que se caen las hojas, ¿sí?, que el cielo es gris, que hay una melancolía, ¿sí? Mientras que si yo uso el lenguaje denotativo, yo digo otoño y ustedes piensan en el 21 de marzo en adelante, ¿sí? O sea, directamente el otoño es el otoño. La connotación es la posibilidad que tiene el lenguaje de comunicar indirectamente, es decir, de sugerir significados emocionales, además del significado reconocido y directo de la palabra. Por ejemplo, pequeñito da una información directa acerca del tamaño, eso es la denotación, y sugiere al mismo tiempo una relación afectiva del alocutor con el objeto al que se refiere. La connotación no es una función del lenguaje, sino una posibilidad en el uso de la lengua que puede aparecer en función del lenguaje, sino una posibilidad en el uso de la lengua que puede aparecer en todas las funciones. Bien, bueno, bien, los dejo acá porque si no se hace una charla bastante extensa. Ven que esta unidad juega un poco con lo histórico, con lo social, con lo literario. Bueno, repásenlo, es una oración, es una unidad importante. Bueno, nos vemos la próxima.